A comienzos del siglo XX, Barcelona vivía una efervescencia social y política sin precedentes. La ciudad, industrializada y densamente poblada, se convirtió en un foco de tensiones entre la clase obrera y la burguesía, con una creciente influencia del sindicalismo, especialmente de orientación anarquista. En este contexto se produce en 1919 la huelga de la Canadiense, que paralizaría la ciudad de Barcelona y acabaría con la consecución de la jornada laboral de 8 horas, por primera vez en España. Este episodio marcó un punto de inflexión en las relaciones laborales y evidenció el poder de la CNT, del sindicato anarcosindicalista. La huelga no solo mostró la fuerza del movimiento obrero, sino también la creciente inestabilidad de un sistema político, el de la Restauración, incapaz de dar respuesta a las demandas sociales de los obreros y las obreras. Frente al auge del sindicalismo revolucionario y la creciente organización obrera, surgió el pistolerismo, una estrategia de violencia sistemática empleada por los sectores empresariales y por el Estado, con la ayuda de sindicatos reaccionarios como los sindicatos libres compuestos por individuos tradicionalistas o carlistas, que se dedicaron a atentar contra los principales dirigentes de los sindicatos únicos de la CNT. Esto llevó a una respuesta del movimiento obrero, de los grupos anarquistas, y dio lugar a una época que se ha llamado el pistolerismo, donde los patronos, los sindicatos libres y el Estado se enfrentan a los anarquistas, a los grupos de anarquistas, grupos de sindicalistas, que una parte de ellos también responderán con la vía armada y con atentados y asesinatos. La ciudad se convirtió en un campo de batalla entre sindicalistas y pistoleros a sueldo, generando un clima de terror. Este enfrentamiento marcó una etapa sangrienta que dejó centenares de muertos y heridos. El caos social y político, junto con la incapacidad del régimen liberal de controlar la situación, dio paso a la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Bienvenidos, bienvenidas al canal El Queso y los Gusanos. Muchas gracias por el apoyo que están teniendo los vídeos. Ahora estamos creando contenido cada vez más asiduamente, más regularmente. Y bueno, el vídeo de hoy analizaremos la conflictividad social en Barcelona, sobre todo, y en Cataluña, desde la huelga de la Canadiense en 1919 hasta la dictadura de Primo de Rivera, y pasaremos también por la etapa del pistolerismo. Antes de comenzar con este tema, quería recordar algunas cosillas sobre el funcionamiento del canal. Ahora actualmente estamos haciendo vídeos más largos sobre diferentes temáticas, pero para los que lleváis tiempo en el canal o queréis saber cómo funciona, pues principalmente estoy colgando un vídeo largo, y después de ese vídeo largo, que duran pues aproximadamente 40-50 minutos, una hora, de ese vídeo largo después estoy creando durante la semana subtemas, porque igual hay gente que no le apetece o no puede verse el vídeo largo, pero dentro del vídeo largo hay muchos subtemas que yo luego entre la semana voy colgando en forma de clips con un título diferente. Esto lo digo porque igual hay mucha gente que se ve el vídeo largo y luego ve que hay vídeos nuevos, y es para recordarle, bueno, pues que estos vídeos son extractos del vídeo más largo. Por otro lado, el último vídeo largo que he colgado es el que trata la crisis de la Restauración española. Es un vídeo que no está teniendo muchas visitas. La verdad que el contenido de este tipo YouTube le está costando recomendarlo a la gente. Hay algún vídeo que sí que le da más difusión y llega a las miles de visitas, pero luego también hay vídeos que no tienen la repercusión que yo creo que deberían tener. Por otro lado, también
Me gustaría decir que estos vídeos, como el que estoy haciendo hoy, son parte de una serie que es Historia del Movimiento Obrero, que iniciamos con el vídeo de la primera huelga general en 1855 y ya tenemos unos cuantos vídeos sobre esta serie. Viendo los vídeos del canal podemos analizar la conflictividad social y la organización del movimiento obrero desde 1855 hasta la etapa que estamos hoy, que es la huelga de la canadiense. De todas maneras, crearé en el canal un apartado que se llame Historia del Movimiento Obrero en España, que allí colgaré todos los vídeos de esta serie para que si hay gente que se incorpora nueva al canal o gente que va viendo vídeos sueltos del canal, pueda seguir por orden cronológico todos estos vídeos y pueda verse la serie de vídeos desde el principio hasta el final. En el último vídeo nos habíamos quedado en la creación de los sindicatos únicos. Habíamos visto cómo la Primera Guerra Mundial había generado mucha conflictividad social, ya que había sido una etapa donde la burguesía, los industriales, la patronal se había enriquecido, aprovechando la neutralidad del Estado español en este conflicto, y los obreros, a pesar del esfuerzo productivo que habían hecho para que la industria diera abasto con todos los pedidos de los países europeos, apenas había obtenido mejoras salariales. Sobre todo porque es una etapa inflacionaria, entonces el salario real de los obreros incluso había disminuido. Esto, unido a que una vez acabada la Primera Guerra Mundial la industria entra en crisis, hace que sea una época de bastante conflictividad social. También recordamos que se ha dado la Revolución Rusa en 1917 y esto empuja a muchos obreros y obreras y a muchas organizaciones sindicales pues a lanzar movilizaciones, huelgas y a tener la esperanza de que es posible hacer la revolución. En este caso vimos cómo la CNT había apostado por la creación de los sindicatos únicos en su Congreso de St. en 1918. Esta nueva forma de organización de los obreros y las obreras será muy importante en el capítulo de hoy, en la huelga de la canadiense. Para ponernos en contexto de en qué Barcelona estamos, mencionaré una descripción que aparece en el libro de Paco Ignacio Taibo, que sean fuego las estrellas, haciendo referencia a la Barcelona de 1917. Barcelona en 1917 tenía una población de aproximadamente 700.000 habitantes y en su periferia se encuentran centros industriales clave como Badalona, con 29.000 habitantes y 154 fábricas, de las cuales 51 son textiles, empleando a 8.800 obreros y obreras. Hospitalet, con poco más de 12.000 habitantes y 1.600 trabajadores, así como Sabadell, Manresa, Terrassa, Igualada y Mataró, todas ellas ciudades donde la industria crece a un ritmo imparable. En ese mismo año, el diario El Diluvio inició la primera campaña contra la cocaína, afirmando que en la capital catalana había 6.500 adictos. Aunque esta cifra parece exagerada, Barcelona comenzaba a enfrentar un problema creciente. En los locales del Raval y del Paralelo era de buen gusto esnifar o pincharse a la vista de todos. Entonces todavía era muy fácil encontrar droga. Se podía comprar cocaína de la marca Merck o Buringer a 7 pesetas la caja. Se multiplicaban los clubes de cocainómanos, sobre todo en la calle Robador, San Rafael y del Este. Farmacias en el barrio chino la vendían bajo el mostrador. Esta descripción me gusta bastante porque, aparte de todo el contexto de lucha social, obrera, organización política que estamos viendo, también nos muestra otra cara de la ciudad. La cara pues del lumpen, de las clases bajas, de los problemas sociales, de cómo había problemas de droga, cómo el barrio chino, que actualmente es el barrio del Raval, sigue teniendo esta problemática endémica y que es histórica, y es por eso que nos sirve la historia, porque muchas veces pues vemos el presente
y no sabemos cómo analizarlos. Pensamos que son fenómenos actuales, que ahora la cosa está peor que antes y bueno, y vemos como por ejemplo, en este caso, en el caso de Barcelona, el barrio del Raval, el barrio chino, siempre ha sido un barrio con una problemática de exclusión social y de consumo de drogas. También nos sirven este tipo de descripciones para no idealizar una época y ver que en esta época también había problemas sociales que actualmente existen. Había problemas de exclusión, había problemas de drogas, había una parte de la población que no se implicaba en la lucha, que reproducía los valores del sistema, que tenía conductas antisociales. O sea, es una realidad que hoy en día sigue presente. Muchos aún imaginan Barcelona como la cuna del modernismo arquitectónico, pero esa etapa ha quedado atrás. La burguesía catalana ya no necesita distinguirse de Madrid a través del arte o del buen gusto. Ahora, tras los años de la Primera Guerra Mundial, su único objetivo es acumular dinero, millonarios que ya no necesitan ser cultos ni modernos. La ciudad es un mosaico de contrastes. Coexisten una Barcelona proletaria, con fábricas y barrios hacinados, una Barcelona marginal, donde el bajo mundo florece, y dos Barcelonas burguesas, una de vanguardismo arquitectónico y otra de mansiones cerradas al mundo exterior. Es una ciudad de ciudades, no se miran unas a otras, con una habilidad sorprendente para esconder sus rostros. Esta descripción nos muestra algo que hemos ido analizando en todos los vídeos anteriores, que es la creación de dos mundos contraposados, el mundo obrero, el mundo del trabajo, el mundo de las condiciones de los obreros que, como hemos ido viendo, eran unas condiciones bastante precarias que no se correspondían con los beneficios empresariales, y aparte es una época donde la conciencia de clase está creciendo. Entonces, el aumento de la conciencia de clases de las organizaciones sindicales como la CNT y la OGT, unido a las malas condiciones laborales, pues nos lleva a una conflictividad social elevada. Y esta situación social dará que en 1918 sea un año donde haya mucha conflictividad social en Barcelona, y Paco Ignacio Taibo, en su libro Que sean fuego las estrellas, lo ha llamado la pequeña guerra. En 1918 Barcelona vive una guerra en pequeña escala. No es una guerra entre ejércitos, es una guerra entre patrones y obreros del sector del mueble. Carpinteros, ebanistas, aserradores y fabricantes de pianos se organizan en el Sindicato de la Madera. Los patronos no están dispuestos a ceder ni un milímetro. Despidos, amenazas y esquiroles son su respuesta. Pero los obreros tampoco retroceden. La violencia en una sociedad crispada a veces se expresaba en actos individuales en los que se pasaba de la discusión al intento de asesinato, como la discusión a las 11 de la mañana del 15 de noviembre que terminó a tiros entre el patrón de una cerrajería, Pedro Mañac, y una comisión del Sindicato del Metal que llegó a reclamarle por el despido de un oficial y exigiendo su reposición. Como vemos, es una sociedad donde la violencia está bastante normalizada. Es una cosa que es muy diferente pues, a sociedades como las que tenemos hoy en día. Pero estamos hablando pues, del siglo XX, la primera parte del siglo XX, que es una época donde realmente el movimiento obrero está muy fuerte y la patronal también tiene unas altas connotaciones reaccionarias y se dan este tipo de enfrentamientos. La visión que había en aquella época de la violencia es muy distinta a la que tenemos hoy en día, y esto queda muy bien reflejado en lo que acabo de leer, ¿no? Como una pequeña disputa laboral podía acabar pues, con un alto nivel de violencia e incluso con asesinatos.
Entre agosto y octubre, Barcelona es un hervidero de huelgas y enfrentamientos. Los trabajadores de la panadería, la construcción y la metalurgia adoptan tácticas de guerrilla urbana, ataques selectivos, sabotajes, emboscadas. En 1918 España vivía un clima de creciente tensión social y política, marcado por una fuerte lucha entre movimientos sindicales y el gobierno. Las huelgas y las protestas se intensificaron en sectores como los metalúrgicos, los tranvías y la madera, lo que generó una fuerte represión por parte del Estado. En este contexto se desarrollaron juicios a varios sindicalistas acusados de atentados contra empresarios y patrones, así como de conspiración y actos de violencia. Uno de los casos más destacados fue el juicio contra Manuel Bravo Portillo, excomisario de policía, cuya figura representaba la represión sistemática de los sindicatos. Bravo Portillo había sido responsable de la persecución de los sindicalistas y de la detención de numerosos activistas de la CNT. Durante su tiempo en la policía se le acusó de usar su poder para aplastar el movimiento obrero, enviando a muchos sindicalistas a prisión y participando en operaciones para desarticular a la CNT. En paralelo a este juicio, surgieron también acusaciones a Bravo Portillo de participar en una red ilegal de contrabando en el puerto de Barcelona, donde se dedicaba al espionaje industrial obteniendo información confidencial. Estas acusaciones alimentaron la percepción de que Bravo no solo había sido un represor de los movimientos obreros, sino que también estaba implicado en prácticas corruptas que favorecían a los intereses empresariales. A lo largo de 1918, los juicios a los sindicalistas fueron intensamente mediáticos y polarizaron a la sociedad. Los dirigentes obreros, como los líderes del sindicato del metal, fueron perseguidos y acusados. Estos juicios hicieron que creciera la solidaridad entre los trabajadores, que se movilizaron para pedir la absolución de los inculpados y para presionar a jueces y fiscales para que los obreros fueran liberados. La liberación de Bravo Portillo fue interpretada como una victoria para el gobierno y un revés para los trabajadores, que consideraban que la justicia había sido manipulada para proteger a los represores. En respuesta, Solidaridad Obrera emitió un comunicado en el que justificaba cualquier acto de violencia, señalando que toda actitud de violencia de nuestra parte queda justificada a partir de este momento. Este clima de confrontación y desconfianza hacia las instituciones judiciales reflejaba el profundo malestar social que atravesaba España en 1918. En este contexto de una gran conflictividad social, se desarrollaría en 1919 una de las huelgas más importantes de la historia de España en el siglo XX. Estamos hablando de la huelga de la Canadiense. En febrero de 1919, Barcelona vivió uno de los movimientos obreros más importantes de la historia de España, la huelga de la Canadiense. Lo que comenzó como una protesta interna en una empresa eléctrica terminó convirtiéndose en una huelga general que paralizó Cataluña y cambió para siempre el mapa laboral del país. La empresa en cuestión era la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, conocida popularmente como la Canadiense, por su capital canadiense. El conflicto estalló el 5 de febrero, cuando 8 empleados fueron despedidos por negarse a reducir el salario de sus compañeros. En solidaridad, el resto de trabajadores se unió al paro. Según el historiador Pelai Pallés, la huelga de la Canadiense fue una muestra del alto nivel de organización del movimiento obrero catalán y de su capacidad para coordinar acciones con un fuerte respaldo popular. En menos de una semana, la huelga se extendió a otros sectores, especialmente los vinculados a la electricidad y el transporte. La ciudad quedó literalmente paralizada, no había luz, no funcionaban los tranvías, las fábricas cerraron sus puertas. Tras el inicio de la huelga, el conflicto se extendió por toda la ciudad, paralizando la industria. En respuesta, los empresarios organizaron un cierre patronal masivo, afectando a más de 80.000 trabajadores, con el objetivo de debilitar a la CNT y presionar al gobierno. Sin embargo, esta medida no logró su objetivo y acabó por fortalecer la solidaridad obrera y evidenciar el poder del sindicalismo anarquista. Finalmente, el gobierno cedió,
y se firmó un acuerdo histórico que incluyó la implantación de la jornada laboral de 8 horas, una conquista sin precedentes en Europa. Como señala Julián Casanova, fue la primera vez que el Estado español reconocía una reivindicación laboral de esta magnitud. Pero esta victoria no fue fácil, ya que el gobierno respondió durante la huelga con represión, se decretó el estado de guerra y se detuvo a más de 3.000 trabajadores. A pesar de ello, el movimiento no cedió. Finalmente, el 17 de marzo, tras 44 días de paro, el gobierno cedió ante las demandas obreras. Se reconocieron los derechos de los huelguistas, se concedió la amnistía a los detenidos y por primera vez en Europa se implantó la jornada laboral de 8 horas. En esta huelga tuvo un papel muy importante Salvador Seguí, que es un personaje del cual tenemos bastantes vídeos aquí en el canal y tenemos un documental entero sobre su vida y su pensamiento político. De hecho, a continuación dejaré el discurso que da Salvador Seguí en el mitin asamblea donde se decide la finalització de la huelga de la canadiense. Avui és un dia històric. Després d'anys de lluites i gràcies a l'organització sindical, hem aconseguit la jornada laboral de 8 hores. No obstant això, no podem oblidar que durant aquesta dura lluita han estat empresonats nombrosos obrers, dels quals esperem la seva immediata llibertat, com ens han promès les autoritats en el nostre pacte amb elles. Entonces esa es la primera defensa que Seguí hace. Es decir, nosotros debemos respetar a nuestros organismos, a los organismos que nos hemos dotado y a la gente que nos ha estado representando. Complint la nostra part del pacte, cal la finalització de la vaga i hem de tornar als llocs de treball i confiar en la feina que han fet els comitès i si les autoritats no compleixen amb la seva part del tracte alliberant els presos, anirem nosaltres mateixos a Montjuïc a alliberar-los. La unió dels treballadors i l'organització sindical són l'únic mitjà per a la transformació social. Como apunta Julián Casanova, esta victoria no solo fue importante por lo conseguido, sino porque mostraba que el Estado y la patronal podía ceder ante demandas que hace años parecían imposibles, ya que en este caso no era una pequeña reclamación. O sea, al final estaban reclamando, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas. Aunque después de la huelga, básicamente la implantación de esta jornada laboral sería muy difícil, ya que viene una época de reacción patronal, como veremos a continuación. Pero esta victoria no trajo estabilidad, sino todo lo contrario. El conflicto marcó el inicio de una etapa mucho más violenta, conocida como la época del pistolerismo. Entre 1919 y 1923, las calles de Barcelona se llenaron de sangre, en una guerra soterrada entre la patronal, los sindicatos y el poder del Estado. Los empresarios recurrieron a bandas de pistoleros a sueldo, apoyadas por sectores del ejército y la policía, para asesinar a los dirigentes sindicales. La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, el sindicato más combativo, respondió con la misma moneda. Esta etapa es muy conocida en la historia de Cataluña. De hecho, el nombre del pistolerismo, si buscáis en internet o en los libros de historia, incluso en los libros de habla inglesa, la palabra para referirse a esta época es pistolerismo en castellano, en los libros de historia escritos en inglés. Y también ha sido una etapa que ha sido reflejada en el cine y en la literatura. Por ejemplo, en la novela La verdad sobre el caso Savolta y en la película que hicieron del libro, la trama se centra en esta etapa. Las cifras sobre el número de asesinatos en esta etapa del pistolerismo son bastante complicadas, son cientos de víctimas mortales. Aquí hay diferentes datos en función de unas fuentes y otras. Para ver un poco la escala que llega a tener este conflicto, hablamos que, por ejemplo, dentro de los grupos anarquistas se llega a ejecutar
al presidente de gobierno, a Eduardo Dato, al que responsabilizan de ser uno de los artífices de la represión a los anarquistas. También en este contexto, en 1923, se asesina al cardenal de Zaragoza, Soldevila. Esto nos da una imagen del nivel de conflictividad social. Y dentro de los asesinados en el mundo sindical, el principal y más conocido asesinado fue Salvador Seguí, que era el principal líder de la CNT en esta época y uno de los líderes claves en la huelga de la canadiense. De esta etapa del pistolerismo está el clásico discurso de García Oliver, en el que cuenta cómo realmente se tuvieron que organizar los grupos de acción anarquistas. Bueno, voy a poner por aquí el discurso. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados. Sin embargo, esta respuesta armada del movimiento obrero de la CNT creó también divisiones internas. Por una parte, había una parte del movimiento obrero de la CNT que repudiaba este tipo de actos violentos. Tenemos que recordar cómo en Cataluña hubo a finales del siglo XIX y principios del XX la etapa de la propaganda por el hecho, que la hemos analizado en algún vídeo, en un vídeo de este canal, y cómo en esa etapa hubo una parte de los anarquistas que optaron por la violencia individual, por los atentados. Esa etapa se superó con la creación de la CNT, con el sindicalismo, con el anarcosindicalismo y con la huelga como arma de presión a la patronal y al Estado. Sin embargo, en unas situaciones extremas, donde la patronal ha optado por la eliminación física de los militantes anarcosindicalistas, de los principales líderes obreros, se da otra vez este debate de que era muy difícil en este clima de violencia desarrollar los sindicatos y desarrollar las luchas obreras. Y es aquí donde una parte del movimiento anarquista opta por crear estos grupos de acción. Sobre si la CNT dio el visto bueno a estos grupos, pues es un tema que aún se debate. La mayoría de los sindicatos de la CNT, yo creo, o sea, ahora tendría que mirar fuentes, dieron el visto bueno a la creación de estos grupos de defensa, pues como un mal menor, como una solución a estos ataques de la patronal o a este contexto de radicalización social. Dentro del documental que está en el canal Salvador Seguí, Historia de un anarcosindicalista, vemos cómo hay dudas sobre si Salvador Seguí apoyó esta estrategia o no en un encuentro que hace Salvador Seguí con García Oliver, que García Oliver es uno de los defensores de la estrategia de crear grupos armados que respondan a la patronal. De hecho, por todos y todas es sabido que el grupo de los solidarios fue uno de los grupos más activos durante esta época, que lo formaban pues bastantes militantes, no solo Durruti, García Oliver y Ascaso, que son los más conocidos, sino que era un grupo que estaba formado por bastantes militantes. También había mujeres, alguna mujer, y García Oliver ha quedado como uno de los principales defensores de
de esta estrategia de crear grupos de acción para responder a la patronal. El periodo de 1920 a 1922, en el que el gobierno civil de Barcelona fue dirigido por el general Martínez Anido, la situación mejoró para los sindicatos libres. ¿Pero quién era Martínez Anido? Martínez Anido era un militar y gobernador civil de Barcelona entre 1920 y 1922. Fue una figura clave en la lucha contra el narcosindicalismo. Aplicó una política de represión extrema, utilizando la famosa táctica de la ley de fugas, que permitía ejecutar a sindicalistas bajo el pretexto de que intentaban huir. Esta ley de fugas es bastante conocida, ¿no? Los sindicalistas muchas veces eran detenidos pues, por diferentes conflictos sociales y llevados a la cárcel en el contexto de algunas reivindicaciones, de huelgas, y una vez que eran sacados de las cárceles se le decía que habían sido puestos en libertad, y cuando salían de la cárcel pues por la espalda les disparaban y después le colocaban un arma a ellos, ¿no? al sindicalista abatido, y la excusa era pues que había intentado huir de la prisión armado y que lo habían matado en defensa propia. Y de estos casos hay bastantes documentados durante esta época, y el principal responsable de esta estrategia es Martínez Anido. Su gestión intensificó el fenómeno del pistolerismo, un periodo de violencia en el que pistoleros a sueldo de la patronal y sindicalistas protagonizaron asesinatos y atentados. El pistolerismo fue una respuesta de la patronal ante la creciente fuerza de la CNT. Dentro de este contexto, de este nivel de violencia, la afiliación a la CNT a los sindicatos baja. En épocas donde hay tanta represión es normal que una gran parte de las masas obreras pues se distancie. Este es un fenómeno que está bastante estudiado en este tipo de contextos, donde hay una parte importante de la militancia pues que deja de militar, pues porque su seguridad personal es prioritaria, ¿no? Muy poca gente está dispuesta a dar la vida por una idea. Pero se da el fenómeno que hay una pérdida de afiliación, pero los sectores más convencidos se radicalizan. Y en este caso los sectores más convencidos serían los que darán la respuesta a esta violencia patronal y a esta violencia por parte de los sindicatos libres y de los pistoleros. Y estos militantes más decididos crean grupos de acción anarquista que responden a los atentados. Durante esta etapa también surgen los sindicatos libres, que son unos sindicatos de ideología conservadora que salen como respuesta a la CNT y a los sindicatos únicos de la CNT. Estos sindicatos, muchos de sus líderes eran tradicionalistas, eran carlistas y serán pistoleros de la patronal que ejecutarán a dirigentes de la CNT, a dirigentes anarquistas. Pero vamos a ver cómo surgieron y qué implantación y qué ideología tenían estos sindicatos. El Sindicato Libre fue una organización sindical española de ideología católica y monárquica, creada en 1919 en Barcelona. Su origen se dio como una respuesta al creciente poder de la CNT y al movimiento anarcosindicalista que dominaba el panorama obrero en Cataluña. El Sindicato Libre significó una reacción contra el sindicato único de la CNT surgido entre elementos carlistas de Barcelona. El carlismo contaba con una veintena de círculos en Barcelona, con un 80% de afiliados obreros. Por sus ideas y su tradición guerrera, los tradicionalistas estaban resueltos a jugárselo todo por la causa. Se suele recurrir a la iniciativa gubernamental para explicar el nacimiento del Sindicato Libre. Sin embargo, la significación y la fuerza del carlismo catalán y el hecho de que el gobernador civil de Barcelona se negase a autorizar el funcionamiento del Sindicato Libre no sugieren esta hipótesis. Estos sindicatos tienen una base tradicional y carlista de obreros que realmente eran afines a estas ideas conservadoras
Y en la historia de Cataluña, el carlismo es una ideología tradicional, conservadora, que tiene mucha importancia. Y en este momento pues todavía hay sectores que lo apoyan. Eran sobre todo trabajadores rurales que igual se habían sociabilizado en la Cataluña rural, en un entorno más católico, más conservador, y que cuando llegaban a la ciudad pues se unían a la fábrica, entraban a trabajar en la fábrica, pero eran contrarios al sindicato de la CNT, al sindicalismo de la CNT, que era revolucionario, que era ateo, que buscaba la revolución obrera, que buscaba trastocar la sociedad capitalista, ya que estos trabajadores, aunque eran trabajadores que tampoco tenían un gran poder adquisitivo, o sea, al final tenían las mismas condiciones laborales pues que el resto de obreros, pero ideológicamente se sentían más identificados pues con las ideas conservadoras, sobre todo en función del catolicismo, de la religión. Los sectores del tradicionalismo catalán se encargaron de establecer las bases organizativas del sindicato libre. Sin embargo, estos sindicatos libres eran diferentes a los sindicatos católicos, ya que el sindicato libre, a diferencia de los sindicatos católicos, utilizó las estrategias clásicas del movimiento obrero, como la huelga, la movilización, como una herramienta de presión, algo que no contemplaban los sindicatos católicos. Para ver un poco de dónde salen estos sectores tradicionalistas que forman las bases sociales y obreras del sindicato libre, vamos a ver de dónde viene el carlismo y el movimiento tradicionalista en Cataluña. Los sindicatos libres nacieron en el tejido social del tradicionalismo barcelonés. Por aquel entonces, el tradicionalismo catalán vivía su renacimiento. Hasta 1876, el tradicionalismo catalán había sumado a sus reivindicaciones un fenómeno de protesta social de la población rural pirenaica, empobrecida contra el incipiente capitalismo de las urbes del litoral. Después del fracaso militar de la Tercera Guerra Carlista, la fuerte industrialización produjo una fuerte mutación social que obligó al tradicionalismo a adaptarse a los tiempos modernos. Su participación política se incrementó y la apertura de círculos se amplió especialmente en los núcleos urbanos como Barcelona. Pero en estos espacios urbanos, el anticlericalismo practicado por el Partido Radical de Lerroux tenía una importancia cada vez mayor. El tradicionalismo se fue convirtiendo en la respuesta y el refugio más firme para los obreros católicos frente al cada vez mayor anticlericalismo presente en la sociedad catalana, en los sectores liberales y en los sectores obreros. Una parte de los nuevos inmigrantes llegados a Barcelona eran personas procedentes de las laderas pobres del Pirineo, que mantuvieron en la gran urbe su fe católica y su fidelidad a los ideales del tradicionalismo. Este aspecto, aquí mencionado, es muy importante, ya que estos obreros rurales, venidos como he dicho anteriormente de la zona del Pirineo, a pesar de tener las mismas condiciones laborales que sus compañeros, a pesar de tener unas condiciones laborales bastante precarias, pues en ellos el elemento católico, el elemento cristiano, es el que configura su identidad. El 13 de septiembre de 1923, un golpe de Estado liderado por el general Miguel Primo de Rivera puso fin al sistema constitucional de la Restauración, con el objetivo de restaurar el orden y frenar la violencia social. Primo de Rivera estableció una dictadura militar con el apoyo del rey Alfonso XIII, la Iglesia, el ejército, la patronal y sectores conservadores, que veían en su gobierno una solución a la crisis política y a la amenaza del movimiento obrero. Miguel Primo de Rivera justificó su golpe de Estado de 1923 basándose en la idea del cirujano de hierro, que es una teoría que había desarrollado Joaquín Costa años anteriores, quien afirmaba que España necesitaba un líder fuerte que cortara de raíz la corrupción y el caos político. Primo de Rivera adoptó este concepto para presentarse como el salvador del país, asegurando que su dictadura sería un régimen temporal
para restaurar el orden y acabar con la conflictividad social. Sorprendentemente, Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, contó con el apoyo del sindicato socialista, la UGT y de Largo Caballero, quien ocupó un cargo en el Consejo de Estado del régimen. Esto se debió a que la UGT optó por una estrategia de cooperación con el gobierno, creyendo que así podría influir en las políticas laborales. En contraste, la CNT, debilitada por años de represión y el pistolerismo, no tenía fuerza suficiente para oponerse frontalmente a este régimen. El régimen ilegalizó la CNT en 1924 y muchos de sus militantes se exiliaron a Francia junto con otros opositores a la dictadura de Primo de Rivera, como algunos militantes independentistas o algunos intelectuales. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Me gustaría que dejarais en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué pensáis de esta etapa tan convulsa de la historia de España y de la historia del movimiento obrero, que acaba con la instauración de la dictadura de Primo de Rivera. Por otro lado, también dentro del canal empezaremos una serie de vídeos sobre historia del mundo contemporáneo, una historia más general que combinaremos con este tipo de vídeos. Dentro del canal iré creando carpetas que se pueden en YouTube para organizar el material, ya que de esta manera no queda todo tan disperso, o sea, no queda un vídeo de historia contemporánea con un vídeo del movimiento obrero en España, y así lo podemos tener todo más organizado. Y como he dicho antes, gracias por el apoyo, por estar aquí. Si os gusta este canal podéis difundir los vídeos, compartirlos, recomendarlo, y nos vemos en el siguiente vídeo.